Hola a todos, mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la docente responsable de la materia de matemáticas, que es la asignatura que vamos a revisar a continuación. Bueno. ¿Cuál es el temario que vamos a tratar? Fundamentos algebraicos, ecuaciones y desigualdades, factorización y funciones lineales. ¿Cuál es el objetivo general de la asignatura? Dice, aplicar los diferentes tipos de funciones algebraicas, logarítmicas y exponenciales para la resolución de problemas de las disciplinas económicas administrativas. Es importante que identifiquemos cuál es el objetivo general de esta materia. El primer tema dice fundamentos algebraicos. Y aquí iniciamos, para los que ya estuvieron entregando algunas actividades, con lo que es la recta numérica. ¿Qué es una recta numérica? Es un conjunto de números, sí. Dice, pero para comprender mejor el concepto de la recta numérica es necesario conocer los conjuntos de números que se muestran en la siguiente tabla. De repente me van a decir, pues eso ya lo conocemos, ya sabemos que son los números, negativos, positivos, ok, pero vamos a clasificarlos. ¿Cuáles son los números naturales? Dice, es el conjunto de números naturales, surgió de la necesidad de contar, lo cual se manifiesta en el ser humano desde sus inicios. Sabemos que el hombre, al momento de vivir en sociedad, surge la necesidad de administrarse. ¿Ok? ¿Y cómo se administra? ¿Cómo inicia toda esa parte de la administración? Con el conteo. ¿Sí? El hombre, para poder empezar con su administración, empieza con el conteo. Y empieza con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita ya los vemos así, de esta manera decimal. En un inicio, bueno, sabemos que todo empezó con las marcas en los huesos, las matemáticas así empezaron. El primer sistema de conteo fueron los registros de líneas en las marcas de los huesos de animales. Después ya pasamos a otros sistemas de conteo, ¿no? Pero, bueno, el decimal, que es el que conocemos hasta ahorita, los números naturales son así, del 1 hasta el infinito. ¿Cuáles son los números enteros? Representados por la letra Z. Los números enteros incluyen los números naturales, incluido el 0, pero también aquí aparecen los negativos de los naturales. Es decir, en los naturales, digámoslo coloquialmente, únicamente se conocen ¿qué? Números positivos. En los enteros ya contamos los números positivos y los números negativos. Recuerden que en su tabla numérica tiene números positivos y números negativos. ¿Cuáles son los números racionales? Representados con la letra Q. Un número racional es todo aquel que se representa como el cociente de dos números enteros, es decir, una fracción A sobre B con numerador y denominador distintos de cero. Los números racionales pueden representarse como fracciones o como números decimales finitos o números decimales periódicos. Entonces, cuando veamos un conjunto de números fraccionados, son números racionales. Y también entran positivos y negativos. ¿Cuáles son los números irracionales? Representados con la letra I. Son aquellos números que no pueden ser expresados en una sola fracción. Es decir, el decimal continuo para siempre. El número y conjunto de números decimales infinitos no periódicos. Entonces, si nuestro número decimal es finito o periódico, entra dentro del conjunto de números racionales. Si nuestro número es decimal, es infinito, entonces sí, será un número irracional.
ya que conocimos el conjunto de números, dice una recta numérica es simplemente una representación del ordenamiento de los números que reales. ¿Por qué? Positivos y negativos. Usualmente marcamos 0 en el medio los enteros, negativos en la izquierda y los números positivos a la derecha. La flecha indica que la recta se mantiene avanzando en ambas direcciones. Cuando se comparan números, el orden en el cual están colocados en la recta numérica determinará si un número es mayor o menor que otro número. Es importante conocer esta parte porque he notado en algunas actividades que me han hecho favor de compartirme. Es muy diferente representar una recta numérica que una gráfica. Entonces, hay ocasiones en las que me manejan las gráficas de una función y sí, ahí sí podemos marcar la recta, podemos acotar, perdón, la recta numérica. Pero bueno, es importante manejar las flechas. ¿Por qué? Porque indica que la recta numérica seguiría avanzando. Entonces digo, son pequeños detalles, pero bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces, cuando representamos una recta numérica, sobre todo cuando en sus actividades que les implica graficar desigualdades, o perdón, representar en la gráfica numérica las desigualdades que tuvieron que resolver, entonces sepan que es importante que esta es la forma correcta de una recta numérica. ¿Cuáles son las operaciones algebraicas? Tenemos la suma, que es la adición de una operación cuya finalidad es unir dos o más expresiones algebraicas llamadas sumandos en una sola expresión llamada suma. ¿Qué es una multiplicación? La multiplicación es una operación donde dadas dos cantidades llamadas factores, se halla una tercera cantidad llamada producto. Recuerden que aquí dice el orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son dos cantidades que se van a multiplicar y nos van a dar como resultado un número llamado producto. Resta. La sustracción es la operación que consiste en hallar la diferencia entre dos o más cantidades. La cantidad que se sustrae se llama sustraendo. La otra cantidad recibe el nombre de minuendo y el resultado de la sustracción se le denomina diferencia. Entonces, cuando alguien te hable de obtener una diferencia de números, ¿de qué estará hablando? De una resta. División. La división es la operación inversa a la multiplicación. Ok. Vamos a entrar a lo que son las ecuaciones y desigualdades. En álgebra, una ecuación es una expresión matemática que contiene un signo de igualdad. Una ecuación nos indica que dos expresiones representan el mismo número. Por ejemplo, y es igual a 12x, es una ecuación. Aquí significa que la letra y vale exactamente lo mismo que 12x, perdón. Una desigualdad es una expresión matemática que contiene signos de desigualdad. Por ejemplo, y es mayor o igual que 12x. Es una desigualdad. Las desigualdades son utilizadas para indicar que una expresión es mayor o bien es menor que otra expresión. Tanto ecuaciones como desigualdades pueden contener variables y constantes. Es muy importante conocer bien todas las partes de nuestra expresión algebraica, porque de repente, cuando me hacen llegar sus factorizaciones o me hacen llegar sus productos, de repente le digo, es que revisa bien la variable, o sustituiste la variable por un número que no era, o sabes que al momento de reducir, perdón, los términos, en las constantes te equivocaste y de repente no entiendo. Entonces,
Digo, para poder resolver necesitamos conocer bien todas sus partes o saber cuáles son todas sus partes. Por eso para mí es muy importante que antes de empezar con las operaciones, sepamos realmente cómo se llama cada parte. ¿Qué es una constante? Una constante es un valor fijo. En álgebra, una constante es un número por sí solo o algunas veces una letra como A, B, C que representa un número fijo. Aquí tenemos el ejemplo de 4x menos 7 es igual a 5. El 4 que representa el coeficiente de que va a estar multiplicando a la variable. Regularmente lo que se nos pide es encontrar el valor de la variable. ¿Por qué variable? Porque desconocemos cuál sea el número. El operador. ¿Qué es el operador? El que me dice si se va a sumar, si se va a restar, si se va a multiplicar, si se va a dividir. Entonces, ese es el operador. Me va a indicar qué operación se va a realizar. ¿Cuáles son las constantes? Las constantes son los números que no van a cambiar. Por ejemplo, yo la X desconozco el número que vaya a tomar hasta este momento. Sin embargo, el 7 y el 5 son números que ya no van a cambiar. Se le conoce como constantes. Ejemplo, en X más 5 igual a 9. 5 y 9 son constantes. Y lo que no es una constante, ¿qué es? Exacto, por descarte se puede decir. Es una variable. Una variable es un símbolo para un número que aún no sabemos. Normalmente se le maneja con la letra X o la letra Y. Pero bueno, aquí podemos utilizar, es lo más común en las funciones representarlo, así encontrar el valor de X, encontrar el valor de Y, pero se podría utilizar cualquier letra. Por ejemplo, en el segundo ejemplo dice X más 2 igual a 6. X es la variable. Y si no es variable, tenemos la constante, ¿verdad? Que aquí las constantes serían 2 y 6. ¿Qué es un parámetro? Es un valor que ya está incluido en una función. ¿A qué le llamamos? Ejemplo, si una función que calcula la altura de un árbol es h es años, igual a 20 por año. Entonces, años es una variable y es una variable y 20 es un parámetro, ¿sí? Vamos a un tema, bueno, aquí de las desigualdades. Realmente creo que lo más complicado, donde he visto que han tenido algunas, pues no problemas para desarrollar, pero donde como que sí se han confundido un poco, es al momento de la reducción de términos. Entonces, aquí es importante nada más, signos iguales se suman, signos diferentes se restan, que es al momento de hacer la reducción de términos. De los demás, en las desigualdades no he notado mayor problema. Y bueno, en la factorización, dice, para resolver problemas en la vida cotidiana, una buena estrategia es dividir el problema en secciones más sencillas de resolver y juntar los resultados para encontrar la solución completa. Esta estrategia aplica a la multiplicación de números o polinomios llamados factorización. La llamamos, factorización. Y consiste en encontrar números o polinomios que multiplicados nos dan el número del polinomio original, respectivamente. A estos números o polinomios se les llama factores. Es bien importante identificar que factorizar es representar una multiplicación. Dice, paso número 1, se multiplican todos los términos por el coeficiente A. Número 2, se expresa el primer término en forma de cuadro. Para el segundo término se intercambia el coeficiente A por B. 3, se factoriza aplicando el caso anterior. 4, se divide el resultado entre A de forma tal que no quede ningún cociente.
A lo mejor los pasos pueden llegar de esta manera tan lineal, pueden llegar a confundirlos. Sin embargo, lo que no se les puede pasar es que cuando estemos hablando de factorización, siempre se va a representar que una multiplicación. De las cosas que he detectado al momento de que me entregan ejercicios resueltos de factorización, de repente se confunden y quisieran representarlo como resolución de ecuaciones. Entonces, cuando nos piden factorizar, no vamos a estar encontrando el valor de X, no se trata de que en términos más pequeños, que multiplicándose entre sí nos den la expresión original. Vamos a ver este video. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de factorización y ahora vamos a ver qué es factorizar. Y pues obviamente para empezar el curso de factorización pues primero debemos ver este video porque debemos aprender qué es factorizar. Para aprender qué es factorizar pues primero debemos recordar qué es un factor porque ustedes ya lo vieron en años anteriores y pues espero que lo recuerden. Si no lo recuerdan pues aquí lo vamos a recordar, ¿no? Porque esa es la idea, empezar bien para que ya la factorización nos quede un poco más sencilla, ¿no? ¿Qué es un factor? Es cada uno de los números, bueno, ya vamos a ver que también son letras, ¿sí? Que se multiplican para formar un producto. Por ejemplo, si yo realizo la multiplicación 2 por 3, ya el punto significa multiplicación, ¿no? 2 por 3, eso es 6. Acordémonos que cada uno de los números que se multiplican, este numerito y este numerito se llaman factores, ¿sí? Todos los números o las letras que se multipliquen, todos se llaman factores. Y este numerito, que es el resultado de la multiplicación, se llama producto. Entonces aquí podríamos decir que el 2 es un factor del 6. Y el 3 también es un factor del 6. ¿Por qué? Porque al multiplicar 2 por 3 me da 6. Y asimismo podemos hacer muchas más multiplicaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que menos 4 por 3, eso da menos por más, que eso es menos, y 4 por 3, 12. O también otra multiplicación, por ejemplo, 5 por 3, eso es 5 por 3, 15, ¿sí? Y todas estas multiplicaciones pues tienen factores. Aquí estos dos son factores y este sería el producto. O sea que, por ejemplo, menos 4 es un factor de menos 12 y 3 también es un factor de menos 12. Como estamos multiplicando 5 por 3 queda 15, entonces el 5 y el 3 son factores del 15. Aquí vemos algo que lo vamos a explicar más adelante en el curso, que todos estos números, el 6, el menos 12 y el 15, tienen un factor que se repite. Miren, el 3 sirve como factor para el 6, también sirve como factor para el menos 12 y también sirve como factor de el 15. O sea que podemos decir que el 3 es un factor común de 6, menos 12 y 15, porque es un factor que todos lo tienen, o sea, es un factor común. Pero esto no funciona, como les decía, solamente con números, sino también funciona con letras. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando 2x, acordémonos que pues no se escribe 2 por x, pero ya se sabe que aquí dice 2 por x, ¿sí? Sin necesidad de escribir el por. Entonces, el 2 es un factor y la x también es otro factor. O yo puedo escribir 4x al cuadrado y aquí los factores, ¿sí? Bueno, aquí los factores serían 2 por x, ¿no? Pero pues está muy sencillo. Aquí los factores serían, por ejemplo, factores del 4, por ejemplo, podrían ser 2 por 2, ¿sí? Porque 2 por 2 es 4. Y x al cuadrado lo podemos escribir como x por x. Entonces, cualquier multiplicación que nos dé este resultado, pues va a llamarse una, o cada uno de estos se llama un factor de la expresión que tenemos acá. Y ya que recordamos que son factores, ahora sí podemos hablar de qué es factorizar. Entonces espero que ya tengan una idea de qué es factorizar. Es un proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. Ya lo voy a hacer con ejemplos.
Y algo que debemos tener claro, siempre, obviamente, el resultado de factorizar siempre será una multiplicación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo les puedo decir factoricen el número 12. Entonces, cuando les digo factoricen el número 12, lo que les estoy diciendo es encuentren una multiplicación que como resultado me dé el número 12. Para esto, pues hay varias respuestas. Por ejemplo, 1 por 12. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque 1 por 12 es 12. Otra respuesta, 3 por 4, que es 12, o 4 por 3, que también es 12. Otra respuesta, si aquí ustedes observan, por ejemplo, el 4 se puede factorizar. Entonces aquí podríamos escribir 3 por, y el 4 se puede factorizar. 2 por 2 da 4. Entonces miren que aquí hay varias respuestas de factorización del número 12, porque todas dan 12. 1 por 12 da 12, 3 por 4 es 12 y 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Factorizar el número 12. Miren que siempre el resultado de factorizar siempre será una multiplicación. Esto no se les debe olvidar. Siempre el resultado va a ser una multiplicación. Pues, ¿por qué? Porque lo que estamos es encontrando factores, ¿sí?, que descompongan una expresión cualquiera, ¿sí? Obviamente aquí lo vamos a ver con números y letras. Ahora, algo que quiero que les quede claro, siempre que factorizamos un número, el resultado más correcto, mejor dicho, el mejor factorizado es en el que está factorizado por factores primos, ¿sí? ¿Por qué aquí, digámoslo así, que no está bien factorizado? Porque uno de los dos factores se puede seguir factorizando, ¿sí? El 12 se puede seguir factorizando, lo que hicimos aquí con el 3, con el 4, perdón. El 3 ya es un factor que no se puede factorizar más, ¿sí? Excepto 3 por 1, pero pues digámoslo así que no tiene gracia. Pero el 4 se podía seguir factorizando como 2 por 2. Entonces el resultado más correcto es factorizar con factores primos. Ahora vamos a ver ejemplos de factorización. Primero vamos a hablar de la factorización de un monomio, que la verdad de esto casi nunca se habla porque es muy fácil. Entonces, como es tan fácil, pues no se toca ese tema, ¿no? Ya les hice algunos ejemplos. Acordémonos que un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. Por ejemplo, como lo vimos anteriormente, 2x es un monomio. 3x al cuadrado es otro monomio, y voy a colocar otro, 6x al cubo y al cuadrado. Esos son tres monomios. ¿Por qué? Porque son un solo término, ¿sí? Porque en ningún lado dice ni más ni menos. Entonces, para factorizar un monomio simplemente se hace por simple inspección, ¿sí? Porque esto se puede revisar y ya. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los factores de este monomio? Pues el 2 que está multiplicando a la x. Aquí no hay más, ¿sí? 2 por x es 2x. El 2 no se puede seguir factorizando y la x tampoco. Aquí 3x al cuadrado, entonces factorizamos aparte del 3, que el 3 no tiene factores porque es un número primo, ¿sí? Igual que el 2. Y ahora la x al cuadrado, ¿cómo la factorizamos? O sea, la vamos a escribir como multiplicación. ¿Cómo se escribe x al cuadrado como multiplicación? Se escribe x por x, ¿sí? Acordémonos que, por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, ¿sí? Este 2 lo que nos está diciendo es que se multiplique el 3 dos veces, o si tenemos 5 al cubo. Eso quiere decir 5 por 5 por 5, ¿sí? Por eso es que x al cuadrado lo escribimos como x por x. Y para factorizar este, entonces, el 6 se puede factorizar como 2 por 3 o 3 por 2. Miren que aquí siempre van a quedar números primos. La x al cubo se factoriza como x por x por x, y y al cuadrado se factoriza como y por y. Entonces, esta es la forma de factorizar un monomio. Y ahora vamos a hablar de lo que ya toca el tema, ¿sí? Todo lo que ustedes van a ver en factorización va a ser factorización de polinomios, ¿sí? Los monomios son tan sencillos que no se toca el tema, como les decía. Aquí solamente les voy a poner dos ejemplos. No les voy a explicar cómo se factoriza un polinomio porque eso es lo que vamos a ver en todos los siguientes videos de este curso, ¿no? Aquí simplemente les voy a explicar dos ejemplos.
si tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Este es un tipo de factorización que su resultado es a menos b por a más b. Y voy a poner otro ejemplo, xy menos xz, por ejemplo, ¿sí? Esto es igual a x por y menos z, ¿sí? Esto ahorita les va a parecer muy difícil, pero ya lo vamos a ver cómo se hace. Este es un binomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos términos, ¿sí? Primer término y segundo término, y esto se puede escribir en forma de multiplicación. Miren que siempre va a resultar siendo una multiplicación. Aquí estamos multiplicando un paréntesis por otro paréntesis. Si ustedes ya vieron productos notables, se acordarán que esta multiplicación da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. O también pueden revisar, ¿no? Por ejemplo, al realizar esta multiplicación de la forma larga, si a por a, luego a por b, luego b por a y luego b por b, van a darse cuenta que nos da a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Lo mismo esta multiplicación o esta resta, que aquí hay dos términos, xy menos xz, se puede escribir como multiplicación así. Miren, aquí dice x por un paréntesis, entonces está factorizado. Si multiplicamos x por y, da xy, y si multiplicamos x por menos z, da menos xz. Entonces, esto simplemente era una pinceladita de multiplicación de polinomios, porque eso es lo que vamos a ver más adelante en todos los videos. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque en los... ¿Por qué es importante iniciar con esto? Porque de verdad, al momento que lo están desarrollando, se confunden después con las expresiones y me están buscando el valor de X o están buscando resolver como si fuese una ecuación. No son ecuaciones, son expresiones que se van a factorizar. Ojo, siempre, siempre, y lo dijo en un inicio en el video, se va a representar una multiplicación. Se trata de hacerlo con números más pequeños el resultado de la expresión original. ¿Cómo comprobamos que es correcto? Al momento de desarrollar la multiplicación que estamos expresando o que es en su expresión mínima, nos va a dar como resultado la expresión original. ¿Qué debemos de cuidar? Debemos de cuidar las variables que estamos utilizando, los signos sobre todo. Si yo veo, por ejemplo, aquí en la de al cuadrado menos b al cuadrado, ¿por qué en uno multiplico más y en otro por menos? Porque acuérdense, los signos de verdad son bien importantes. Más por más nos da más, menos por menos nos da más, exactamente. Menos por más nos da menos. Entonces, es bien importante nada más aquí tener en cuenta los signos, porque al momento de hacer las agrupaciones es donde he visto que son errores muy comunes. Y no pasa nada, simplemente hay que considerar. Ok, ya vimos lo que fue la factorización de polinomios, pero en el ejercicio nos mencionan los binomios cuadrados y trinomios Binomio al cuadrados. cuadrado y trinomio cuadrado perfecto. En el presente video vamos a explicar cómo se resuelve un binomio al cuadrado aplicando productos notables. Y cómo se Cuando vamos a resuelve... factorizar tenemos diferentes métodos. En los ejercicios que vienen en su plataforma les maneja mucho los binomios y los trinomios cuadrados perfectos. Dado un trinomio cuadrado perfecto, la factorización. Productos notables y factorización. Tenemos el binomio a más b al cuadrado. El exponente 2 nos indica que la base a más b se multiplica dos veces. Tenemos a más b por a más b. Multiplicamos a por a es a al cuadrado. Más por más nos da más. A por b, ab, nos da más b por a, ba conmutando a b. Y por último, más por más nos da más b por b, b al cuadrado.
Reduciendo términos semejantes, AB más AB, 2AB. El resultado a al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Es decir, A más B al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Aplicando producto notable, decimos lo siguiente. El primero al cuadrado, que es A al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por A por B, más el segundo al cuadrado, es decir, B al cuadrado. Entonces resumimos que A más B al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Veamos en un ejemplo. Va a ser igual el primero, que es 3x, al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, el doble de 3x por 2, más el cuadrado del segundo, es decir, 2 al cuadrado. Resolviendo, 3 al cuadrado es 9, 9x al cuadrado, más 2 por 3, 6 por 2, 12, 12x, más 2 al cuadrado es 4. Entonces, el binomio al cuadrado A más B es igual a A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Ahora, ¿cómo saber si esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto? Se extrae raíz cuadrada del primer término, es decir, de A al cuadrado, nos da A. Se extrae raíz cuadrada del último término, raíz cuadrada de B al cuadrado es B. Ahora calculamos el doble de A por B. Si este dato se encuentra en el segundo término, entonces esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a factorizar dado un trinomio cuadrado perfecto. Escribimos los paréntesis. Ya hicimos el trabajo previo, entonces tomamos el valor de A, el valor de B, colocamos el signo más y elevamos al cuadrado. Entonces, factorizando A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado es igual a A más B al cuadrado. Este proceso se llama factorización. Veamos un ejemplo. Tenemos un trinomio, ya está ordenado. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Raíz cuadrada de 25 es 5. El doble de x por 5 es igual 2 por 5, 10x. Este dato 10x se encuentra en el segundo término. Por tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar, copiamos x, copiamos 5, escribimos el signo más del segundo término y elevamos al cuadrado. Entonces, factorizado x al cuadrado más 10x más 25 es igual a x más 5 al cuadrado. Ok, entonces ya vimos cómo se resuelve y les va a servir un montón porque varios de los ejercicios que en la plataforma tienen son justamente los trinomios cuadrados perfectos. ¿Qué tipo de factorización vamos a utilizar? Productos notables. Ahora sí, vamos a las funciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones que tienen más de una incógnita. Las incógnitas aparecen en varias de las ecuaciones, pero no necesariamente en todas. Lo que hacen estas ecuaciones es relacionar las incógnitas entre sí. Por ejemplo, 3x más 2y es igual a 1.
X menos 5Y es igual a Z. En las expresiones para factorización le conocemos como variable. En el sistema de ecuaciones se le conoce como incógnita y podemos tener más de una en un sistema de ecuaciones. Se trata de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, X y Y, el ejemplo que tenemos ahorita. Resolver un sistema de ecuaciones consiste en encontrar el valor de cada incógnita para que se cumplan todas las condiciones del sistema. ¿Qué significa que se cumplan todas las condiciones? Que al momento de yo encontrar el valor de Y y encontrar el valor de X, si yo la sustituyo en alguna de las ecuaciones principales u originales, me tiene que dar el valor que está después del otro lado del signo igual. Se tiene que cumplir. Entonces, a eso se le llama, ahí es cuando podemos decir que lo resolvimos de una manera correcta. Okay. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es establecido a través de un cálculo que sirve para definir el momento en que los ingresos de una empresa cubren sus gastos fijos y variables. Esto es, cuando logras vender lo mismo que gastas, no ganas ni pierdes, has alcanzado el punto de equilibrio, principalmente para evaluar la rentabilidad de un negocio, es decir, con el punto de equilibrio, calculando tu empresa, sabe cuánto necesita vender para generar ganancias, pero calcular el punto de equilibrio también funciona para considerar si tu idea de negocio es buena o no en términos financieros. ¿A qué se llama esto? Bueno, punto de equilibrio. Le sirven las empresas o las personas que están emprendiendo a tomar decisiones. ¿Por qué? A ver, yo necesito, haciendo este cálculo matemático, yo necesito vender tanto dinero. ¿Para qué? Para recuperar lo que yo he invertido. Entonces, tengo para esa inversión y lo podemos hacer, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Ver cuánto, hablando en término económico, cuál es el monto que necesito vender para encontrar un equilibrio. Y segundo, ¿cuántos productos necesito vender para alcanzar mi punto de equilibrio? Porque también es bien importante verlo de esta manera. Ok, porque yo digo, necesito vender, no sé, me ocurre una cantidad, 5,000 pesos. Pues no es tanto, ok. Pero para yo vender esos 5,000 pesos, necesitaría vender, no sé, si estoy vendiendo tornillitos, necesitaría vender 3,400 piezas. ¿Tengo la capacidad de producción? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo me tardaría o me llevaría a mí elaborar esas 3,400 piezas o productos que necesito para alcanzar mi punto de equilibrio? ¿Es rentable? ¿No es rentable? Por eso es bien importante considerar ese punto de equilibrio. Dice, hay dos maneras de hacer el cálculo, en unidades o en valor, lo que les decía. Por ejemplo, vamos a hacerlo en unidades. El punto de equilibrio serían los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo de venta. Es decir, se divide el costo fijo por la diferencia entre el precio unitario y el costo variable. La diferencia del precio de venta y el costo variable unitario se le conoce como margen de contribución. Ejemplo, el producto cuesta un valor de 50. Mi costo variable unitario es de 25. Y mis costos fijos suman 12,500. Se hace el siguiente cálculo. Punto de equilibrio son 12,500 sobre la diferencia o el margen de contribución 50 menos 25 es igual a 500. El punto de equilibrio es de 500. Esto es, se deben vender 500 unidades para obtener el punto de equilibrio. Aquí les decía, es cuando tienen que revisar. Bueno, ¿cuánto tiempo me tardo en elaborar o en desarrollar o en crear o en obtener una unidad? No, es que las puedo hacer en serie. Okay.
pero sabes que a lo mejor te cuesta más. Entonces sí es bien importante para que la empresa tome decisiones. Y en valor, el punto de equilibrio en valor serían los costos fijos sobre 1 menos costo de venta sobre precio de venta. Por ejemplo, 25,000 sobre 1 menos 250 entre 1,250. Aquí nos da 31,250. La fórmula anterior indica que para alcanzar el punto de equilibrio, la empresa deberá vender un monto de 31,250. Si multiplicamos 25 unidades por el precio de venta, llegaremos al mismo número. Esto no va a hacer diferencia, no es como que 100 unidades a lo mejor son más o menos, no. Tanto el punto de equilibrio calculado en valor como en unidades es exactamente lo mismo. Esto es nada más para tener diferentes perspectivas y poder tomar decisiones. Bueno, aquí lo vemos representado en una gráfica donde no hay pérdida, pero tampoco hay ganancia. Esta es una herramienta que les quiero compartir para que ustedes puedan comprobar sus operaciones, incluso, a ver, ahorita se las enseño. Déjenme compartirles. Ok. Aquí escribimos la expresión, por ejemplo. Bueno, es que hay que escribirla manual, ¿verdad? Bueno, escribimos el problema y aquí le vamos a, cuando le damos en Go, te dice qué quieres, encontrar el valor de X, factorizar, ¿para qué les puede servir? Para comprobar sus ejercicios. Al momento que ya lo resolvieron, pueden ustedes comprobar si es correcto. A lo mejor no les dice los pasos, creo que tienes que pagar o algo así, pero sí vas a saber, bueno, sí llegué al mismo resultado. Entonces, digo, nada más es una herramienta que les puede servir para SnapSum, se llama, para comprobar sus ejercicios antes de enviarlos y se aseguren de que están correctos. Bueno, por mi parte sería todo. Yo soy la maestra Rosario Ferrer. Soy la responsable de la materia de matemáticas. Mi correo es rferrer@unisam.edu.mx y estoy pendiente de cualquier duda, sugerencia o comentario. Bueno, aquí estoy pendiente. Muchísimas gracias.